¿Ya están grabando? Ok. Sistema nervioso. El sistema nervioso, bueno, nadie sabe de nervioso. Nadie. Nada más los neurólogos y los neurocirujanos. Lo demás, nadie sabe de nervioso. Así que de nervioso, no entre, no se caliente si no saben mucho de eso. Claro, tienen que saber por una prueba, pero bueno. Para la vida de médico, se sabe de nervioso lo más general. ¿Ok? Lo más específico lo saben los neurocirujanos y los neurólogos. Incluso tú le preguntas a un internista algo de nervioso y se queda frío. Hay mucha gente que grita ya. El desarrollo del sistema nervioso es muy extenso. Uno lo ve en el libro y bueno, yo lo vi en el libro y me dio dolor de cabeza porque es muy largo. Entonces yo aquí les voy a dar lo que yo considero que ustedes deben, en el caso del grupo que vaya a exponer, deben exponer, y en el caso de ustedes, o de todos, lo que yo considero que el profesor les va a preguntar. ¿Ok? Si no les pregunta eso, está mal. ¿Ok? Ajá. Entonces, primero hay que saber cómo se divide el sistema nervioso. El sistema nervioso en grande se divide en central y periférico. ¿Ok? El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula. ¿Ok? El encéfalo se divide, o sea, va a contener al cerebro, que incluye los hemisferios cerebrales, y al diencéfalo. Y bueno, eso lo tienen que ver en neuroanatomía. El mesencéfalo y el tallo encefálico, que incluye protuberancia, puente y bulbo raquídeo. Y el sistema nervioso periférico incluye todas las redes nerviosas que salen de la médula espinal o que salen del cerebro, por ejemplo, los pares craneales que salen del cerebro y los nervios espinales que salen de la médula espinal, ¿verdad? Ganglios nerviosos y terminaciones nerviosas. Por eso uno se llama periférico y el otro es central. El central también se divide desde el punto de vista funcional en autónomo y somático. Es decir, sistema nervioso autónomo o involuntario y sistema nervioso somático o voluntario. El sistema nervioso autónomo también se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático, que van a tener una acción antagónica. ¿Qué quiere decir antagónica? Que uno va a hacer lo contrario del otro. Es decir, si el sistema nervioso simpático estimula al corazón a contraerse más fuerte y más rápido, el sistema nervioso parasimpático hace lo contrario. ¿Ok? Ajá. El sistema nervioso se desarrolla a partir de un proceso conocido como neurulación, ¿ok? Que ocurre específicamente entre la tercera y la cuarta semana, ¿ok? Repito, la neurulación, que ocurre después de la formación del anillo trilaminar, se forma entre la tercera y la cuarta semana de gestación, ¿ok? Y se produce, el producto final de la neurulación es la formación de un tubo conocido como tubo neural, ¿verdad? Este tubo neural se forma por la proliferación de las células del ectodermo, ¿ok? Que van a formar un epitelio especializado. Cuando esas células proliferan y forman ese tubo, digamos que hacia arriba y hacia afuera, o hacia dorsal y hacia afuera, se forma un grupo de células, ¿ok? Que se agrupan como si fuese una placa que se denomina placa neural, que ya vamos a ver, ¿ok? Muy bien. Y al final, de cuando se forma el tubo neural, se termina formando dos aberturas, por decirlo así, o dos hendiduras. Una hacia arriba o anterior y una hacia abajo o posterior, ¿ok? El neuroporo anterior se cierra a los 26 días. El neuroporo posterior se cierra a los 28 días. El neuroporo anterior, que se cierra a los 26 días, lo hace cuando ya incluyen 20 somitas. Y el neuroporo posterior, que se cierra a los 28 días, lo hace cuando incluye 25 somitas. Eso se lo pueden preguntar. ¿Cuántos somitas hay cuando se cierra el neuroporo anterior y cuántos somitas hay cuando se cierra el neuroporo posterior? ¿Ok? De todas maneras, eso lo vamos a ver. Y la cresta neural son células que se forman de los pliegues neurales cuando estos migran, pero ya vamos a ver todo eso. Entonces, neurulación. Fíjense que si
si hacemos un dibujo de la disco trilaminar, diríamos que este es el ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿verdad? Del mesodermo se forma una estructura que es la notocorda, ¿ok? Y a partir de la formación del notocorda se divide el mesodermo, ¿ok? Acuérdense que el mesodermo intraembrionario se va a dividir en paraxial, intermedio, que es el que nos forma sistema urinario, y lateral, que se divide en somático y esplácnico, ¿ok? Ajá. Cuando se forma la notocorda, ¿verdad? Que es lo que determina el eje del embrión, empieza el proceso de neurulación. Las células que están aquí sobre la notocorda empiezan a proliferar, ¿ok? Empiezan a engrosarse y a proliferar. Y cambian su estructura a un epitelio especializado que se conoce como epitelio, pero que se conoce como neuroepitelio, ¿ok? O sea, las células cambian y adquieren una forma de célula epitelial. Y por lo tanto, de ese momento vamos a llamar las células neuroepiteliales. Esas células neuroepiteliales van a formar esto que está aquí, que es la placa neural, ¿ok? Placa neural. La zona en la que las placas neurales se unen, es eso, ¿a dónde vas? En lo que las placas neurales se unen, aquí la vemos mejor, en la que las placas neurales se unen al ectodermo se denominan pliegues neurales, ¿ok? Esos pliegues neurales van a comenzar a proliferar o van a comenzar, digamos que, a migrar hacia la parte dorsal del embrión, ¿ok? Mientras el ectodermo se va invaginando, ¿ok? ¿Cuál es el resultado final? Okay. Que esos pliegues neurales en la parte dorsal del embrión se van a unir, ¿ok? Y van a terminar formando una estructura tubular conocida como tubo neural, ¿ok? Fíjense que el ectodermo va a quedar por fuera del tubo neural y a su vez las células de la placa neural van a migrar, ¿ok? Esas células que están ahí marcadas en azul, no sé qué color es, azul, rosa, no sé. Esas células que empiezan a migrar, que forman parte de la cresta de la placa neural, perdón, van a migrar y se van a ubicar en todo el dorso del tubo neural para formar las llamadas crestas o la llamada cresta neural, ¿ok? ¿Se entendió? Ajá. ¿Todos entendieron? Sí. Me quedé con unas ciertas dudas. ¿Cuáles son las dudas? Profesor, que me pude escuchar unas cuantas partes. Me quedé en la bisagra lateral. ¿Cómo? Que el anterior no escuché. Vuelvo otra vez. Cuando, ajá, eso del mesodermo lateral, bueno, eso ya lo hablamos. Entonces, las células de esta zona, ¿verdad? Que están por encima de la notocorda, van a cambiar su estructura y se van a transformar en células epiteliales, ¿ok? Esas células epiteliales las vamos a llamar células neuroepiteliales, ¿ok? Que van a conformar la llamada placa neural. Esa placa neural, ¿ok? Consiste en las células del ectodermo engrosadas, ¿ok? Van a invaginarse, ¿ok? Van a invaginarse. Y las células que se encuentran entre la placa neural y el ectodermo se denominan, van a formar el llamado pliegue neural, ¿ok? Ese pliegue neural va a empezar a migrar hacia la parte dorsal del embrión, ¿ok? Hasta que se unen, ¿ok? El resultado final va a ser que esos pliegues neurales se unan para formar una estructura tubular que es el tubo neural. El tubo neural, perdón, del tubo neural, las células que forman parte de la placa neural van a migrar, ¿ok? Y se van a ubicar entre el ectodermo y el tubo neural, ¿ok? Y esas células, esa zona rosada, azul, no sé qué color es esa que está ahí, vamos a llamarla cresta neural, ¿ok? ¿Se entendió? Sí. ¿Todo claro como el agua? Ajá. Sí. Ajá. Aquí estamos viendo el embrión desde la región dorsal y aquí lo estamos viendo de frente. O sea, si picamos el embrión por acá, lo vamos a ver así como está aquí, ¿ok? Vista de frente o vista anterior, o mejor dicho, vista superior,
¿Ok? Esto es lo que les digo. Fíjense, aquí está la notocorda. Las células del ectodermo cambian, se transforman en células neuroepiteliales y las células neuroepiteliales forman la placa neural, ¿verdad? Entre la placa neural y el ectodermo están los pliegues neurales, ¿ok? Que van a migrar hacia la superficie dorsal mientras la placa neural se va invaginando hasta formar esta estructura aquí que es el tubo neural. Y las células de la placa neural van a empezar a migrar, ¿ok? Y formar la llamada placa neural, ¿ok? Si lo vemos desde arriba, desde dorsal, pero si lo vemos desde dorsal, se va a ver así. Fíjense cómo las células de la placa neural van migrando hasta formar una estructura tubular. ¿Ok? Aquí lo vemos otra vez. Vista de frente, perdón. Vista de frente, placa neural, pliegues neurales. Fíjense cómo se va invaginando la placa neural y fíjense cómo los pliegues neurales van ascendiendo hasta tocarse. El resultado final es el tubo neural, la cresta neural que está por aquí y el ectodermo por arriba. ¿Ok? Si lo vemos desde dorsal, lo vamos a ver así. Así como está aquí. ¿Ok? Los somitas, fíjense que los somitas se van a ubicar alrededor del tubo neural. ¿Por qué? Porque los somitas van a formar las vértebras. Y acuérdense que la médula espinal va incluida dentro de las vértebras. Por eso los somitas se van desarrollando alrededor del tubo neural. ¿Ok? Si lo vemos de frente, lo vamos a ver así. ¿Ok? ¿Se entendió? Ajá. Esto es más de lo mismo. Fíjense los somitas alrededor del tubo neural. Y vamos a ver que el tubo neural, al momento en que se va uniendo, ¿verdad? En sus puntos de unión, va dejando dos zonas abiertas. Una abierta hacia arriba o hacia anterior, que es el neuroporo anterior, y una abierta hacia abajo, o hacia inferior, o hacia posterior, perdón, que es el neuroporo posterior. Parece que el embrión está así. Por eso se dice que lo superior es anterior y lo inferior es posterior. Ajá. Entonces, ¿quién se cierra primero? Normalmente se cierra primero es el neuroporo posterior, ¿ok? Para luego cerrarse el neuroporo anterior. ¿Estamos claros? Vamos para atrás, Aunque aquí aparece al revés. No sé por qué aparece al revés, pero es al revés. El neuroporo posterior se cierra a los 26 días y el anterior se cierra a los 28 días. Así es la cosa. Esto es al revés, ¿oyeron? Ajá. Sigo. Esto es más de lo mismo. Tubo neural, cresta neural. Okay, esto es, ya lo vimos. Si viéramos el tubo neural desde arriba, vamos a ver que la porción inferior, ¿ok? De la porción, el tubo neural lo vamos a dividir en dos porciones, ¿ok? Una porción superior o anterior que va a formar al encéfalo, ¿ok? A partir de dilataciones o también llamadas vesículas, que ya vamos a ver de qué se tratan esas vesículas, ¿ok? Y la porción posterior va a dar origen a la médula espinal. Ya vamos a ver cómo se forman esos dos. Eso, lo importante aquí es que ustedes sepan que el tubo neural es el origen de todo, ¿ok? Y el tubo neural lo vamos a dividir en dos porciones. Esto es esencial para que entiendan. El tubo, la porción anterior forma el encéfalo, ¿ok? A partir de vesículas. Perdón, a partir de vesículas que tienen su nombre. Bueno, ya que estamos aquí las nombramos. Prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Así se van a llamar estas tres vesículas, ¿ok? Y cada vesícula va a formar una porción del encéfalo. El prosencéfalo, por ejemplo, forma el prosencéfalo secundario y el diencéfalo, ¿ok? El mesencéfalo forma el mesencéfalo, no cambia nada, o sea, lo que hace va a dar origen al mesencéfalo, y el romboencéfalo forma el metencéfalo y el mielencéfalo. Y a su vez, estas vesículas forman otras estructuras que van a ser las estructuras definitivas del sistema nervioso. ¿Me entendieron? Ajá. Ajá, sigo. Aquí lo vemos otra vez. Las tres vesículas iniciales y luego las 5 vesículas o las 5 o 6 vesículas que se forman. ¿Ok? Y aquí lo vemos de lado. Fíjense el embrión con su tubo neural. ¿Ok? Fíjense que tiene
tres vesículas al principio. Una o romboencéfalo, dos o mesencéfalo y tres o romboencéfalo. O pues, prosencéfalo, perdón. Mesencéfalo, prosencéfalo y romboencéfalo. ¿Ok? Y después ellos van a dar origen a otras zonas. ¿Ok? Cuando se forman las otras vesículas, van a formarse también flexuras. ¿Ok? Que son tres que ya vamos a ver. La flexura cervical, la flexura cefálica y la flexura pontina. Que ya vamos a ver. ¿Ok? Esa flexura es importante saberla porque se las pueden preguntar. Ok. Como yo les dije, esto pueden llegar a preguntárselo al grupo del seminario. ¿Ok? Sobre todo si el profesor quiere fastidiarlos con alguna pregunta. El tubo neural, como vieron, tiene zonas donde se une, ¿verdad? O sea, a medida que el tubo se va, a medida que los pliegues neurales van ascendiendo, él se va uniendo, ¿ok? Se va uniendo, por ejemplo, en el medio, después más abajo, después más arriba, ¿ok? Eso se denominan puntos de unión. Y esos puntos de unión son específicamente 5, del 1 al 5. El primero, que se ubica exactamente en la región dorsal, ¿ok? Es la primera zona donde se unen los dos pliegues neurales, ¿ok? Que esos puntos van a tener direcciones hacia donde se va cerrando. O sea, el tubo se une, ¿verdad? En ese punto y empieza a ir cerrando en una dirección específica. En el caso del punto 1, va cerrando hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? El punto 2, que se ubica a nivel de la región cefálica, va cerrando hacia abajo y hacia posterior y hacia anterior. El punto 3 incluye la porción de la cara, ¿verdad? Va cerrando hacia arriba, hacia el punto 2. El punto 4 se forma a nivel de la nuca y va cerrando hacia el punto 2, es decir, hacia arriba. Y el punto 5 se forma a nivel de la pelvis, ¿ok? Y va cerrando hacia el punto 1, es decir, hacia arriba. De esa forma es que va cerrando el tubo neural, ¿ok? Es decir... ¿Puedes repetir la parte del cierre número 4? El punto 4 cierra a nivel de la, o sea, se forma a nivel de la nuca y cierra hacia superior o hacia el punto 2. Y el punto 5 a nivel de la pelvis cierra hacia superior o hacia el punto 1, ¿ok? Es decir, el tubo neural cierra primero aquí, ¿ok? Y empieza a cerrar para arriba y para abajo. Luego va cerrando aquí y cierra hacia adelante y hacia atrás. Luego cierra aquí hacia arriba. Luego cierra aquí hacia arriba. Y por último cierra aquí hacia arriba. Hasta cerrar completamente. ¿Me expliqué? Ajá. Sí, yo quería preguntarle algo porque Ajá. allí puso sobre las, creo que son malformaciones, ¿no? Si ese tubo neural no Ajá. se cierra, por lo menos allí, creo que es el segundo cierre. Entonces el bebé Ajá. podría nacer con anencefalia. Creo que dice Anencefalia, exactamente. Exactamente. Si el bebé no cierra, perdón, si el tubo neural no cierra en el punto 2, se produce anencefalia. La palabra an, cuando ustedes escuchen an, significa ausencia, ¿vieron? Anencefalia quiere decir ausencia del encéfalo. Eso es incompatible con la vida, ¿vieron? ¿Me escucharon? Sí, sí, sí. Sí, doctor. La anencefalia, muchachos, es incompatible con la vida. El bebé no puede vivir con anencefalia, bueno, vive sin masa cefálica. ¿Ok? Si no se cierra en el punto 3, se forma la llamada espina bífida. ¿Ok? Es por nombrar las dos más comunes. Porque puede también no cerrar a nivel del punto 4 y producirse una ausencia de cerebelo o hipoplasia cerebelosa. Si no cierra a nivel del bulbo raquídeo, se produce aplasia vulvar y bla, 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 bla. Ajá. Hay otro proceso que se denomina neurulación secundaria, que consiste básicamente en la formación de un segundo tubo después de la formación del primero. ¿Ok? Esa neurulación secundaria es la que va a formar los segmentos inferiores que salen de las vértebras sacras y coxígeos, ¿ok? Hablando de las raíces raquídeas. ¿Ok? O sea, ese segundo tubo va a formar las raíces raquídeas sacras y coxígeas. Ese periodo, digamos que ese proceso de canalización del segundo tubo se forma entre la cuarta y la séptima semana de gestación, ¿ok? Y se va a formar de adelantes
hacia atrás, como lo vemos aquí. ¿Ok? Fíjense que se forma un segundo tubo en esta zona a partir de las células del mesénquima embrionario, ¿ok? O, sí, a partir de las células del mesénquima embrionario, ¿ok? Forman primero una eminencia caudal, que es esto que está aquí, ¿ok? Que está cerrada, y luego esa eminencia caudal van a presentar un proceso que se denomina, ay, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el nombre. Eso tiene un nombre, lo buscan, ¿no oyeron? Que de verdad que se me fue el nombre ahorita. Puede ser que se me haya equivocado, que se me haya olvidado el nombre, chicos. Ese es el sueño. Bueno, no me acuerdo. Hay un ese proceso en el que se permeabiliza ese tubo tiene un nombre. ¿Okay? Las células sufren un proceso de apoptosis. Y esa apoptosis tiene su nombre. ¿Ok? Es decir, las células que están dentro de acá, empiezan a morirse, pero de forma programada, porque la apoptosis es eso, la muerte celular programada. O sea, ellas mismas deciden morir de forma automática. O sea, ellas mismas se autosuicidan, por decirlo así. ¿Para qué? Para dejar una zona permeable. ¿Okay? Una vez que se deja esa zona permeable, esas células van a migrar de atrás hacia adelante. ¿Ok? Por eso es que se le denomina formación retrógrada. Desde atrás o desde posterior hacia anterior. ¿Ok? Y por lo tanto, van a terminar, ese segundo tubo neural va a terminar uniéndose con la parte más caudal del primer tubo neural. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. 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 Exacto. Si esto no se forma, no hay raíces sacras ni coxígeas. Y si no hay raíces sacras ni coxígeas, el paciente o el niño va a sufrir de trastorno a nivel del miembro inferior. Porque si no hay raíces sacras, no hay plexo lumbosacro. Y si no hay plexo lumbosacro, no hay inervación motora ni sensitiva de miembros inferiores. ¿Ok? Ajá. Le voy a preguntar, ¿en qué semana ocurre eso que dijo la neurulación Cuarta, secundaria? entre la cuarta y la séptima semana. Ok. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Entonces, esto también se los pueden llegar a preguntar. ¿Cuál es o cómo es el epitelio del tubo neural? El epitelio del tubo neural es un epitelio pseudoestratificado, ¿ok? Y se le conoce como neuroepitelio, que es un epitelio pseudoestratificado. Si le pregunta por qué es pseudoestratificado, porque las células tocan la membrana basal, ¿ok? Todas las células van a tocar la membrana basal. ¿Se entendió? Eso lo pueden preguntar. Ajá. Ajá. Bueno, no me acuerdo. Estoy buscando el nombre aquí de la cosa que se me olvidó cómo es que se dice el nombre. Bueno, no importa. Lo buscan. Ajá. Entonces, ese tubo neural, que son las un epitelio pseudoestratificado, va a tener sus capas, ¿ok? Que más adelante vamos a ver que esas capas van a dar origen a varias porciones de la médula espinal, ¿ok? Ajá. Entonces, ese tubo neural, si lo vemos desde arriba, si lo cortamos y lo vemos desde arriba, vamos a ver que tiene tres capas. Una interna, una media y una externa. La capa interna, o también llamada marginal, la capa interna se le va a llamar capa ependimaria. Estoy viendo la televisión, por eso me equivoco. Ajá, entonces la capa interna se denomina capa ependimaria. ¿Ok? O epéndimo. La capa media se denomina capa proliferativa o de proliferación. ¿Por qué? Porque las células van a empezar a migrar desde acá para afuera. ¿Ok? Desde adentro hacia afuera. Entonces, esta segunda capa tiene mucha actividad mitótica. Hay muchas células en constante división. ¿Ok? Por eso se le llama proliferativa. Y la capa marginal es la capa más externa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque las dos primeras capas nos van a formar sustancia gris. Y la capa marginal nos va a formar sustancia blanca. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió? ¿O sí se entendió o no se entendió? Sí, sí. ¿Alguna ¿Puedes duda? repetir? Vuelvo otra vez. Entonces, el tubo neural tiene tres capas. Una capa interna,
o capa ependimaria, una capa media o Aló. capa proliferativa que tiene mucha actividad Aló. mitótica, Colonia, y una capa externa que es la capa marginal, ¿ok? Las dos capas internas forman sustancia gris y la capa externa forma sustancia blanca. a la capa primaria se le dice epidimo, ¿no? También se le puede decir Epéndimo. No epidimo, porque epidimo suena como epididimo, el epidimo está en otro lado. Epéndimo, se le tiene que decir Ok. epéndimo. ¿Ok? Ajá, sigo. Ajá, otra cosa que les van a preguntar es cómo se van desarrollando las células. Esto tienen que preguntárselo sí o sí, porque esto es importante. Les van a preguntar cómo se desarrollan las células nerviosas desde el punto de vista embriológico. ¿Ok? Todas las células nerviosas, muchachos, nacen a partir del epitelio neural. ¿Ok? Repito, todas las células nerviosas se forman a partir del epitelio neural. ¿Ok? O neuroepitelio. Ok. Ajá. Esas zonas, esas células, perdón, van a agarrar, digamos que a 3 sitios. ¿Ok? Van a buscar 3 sitios. O van a tener 3 órdenes, así se le dice, 3 órdenes. El primer orden es la formación, o sea, se van a transformar en el llamado neuroblasto. ¿Ok? Cuando ustedes escuchen la palabra blasto, significa célula madre. ¿Ok? Eritroblasto. Ahora, ¿qué nombre? Eritroblasto, por ejemplo, es la célula madre de los eritrocitos. ¿Ok? Leucoblasto es la célula madre de los leucocitos. Condroblasto es la célula madre de los condrocitos y así sucesivamente. La célula blasto es la célula madre. ¿Ok? Entonces, el neuroblasto va a ir cambiando, ¿ok? A neuroblasto bipolar, ¿ok? Porque va a tener 2 polos, por decirlo así. Neuroblasto unipolar, cuando va a tener un solo polo, sí, un solo polo. Y neurona multipolar, es cuando va a tener múltiples polos porque va a tener múltiples proyecciones, ¿ok? Una proyección principal, ¿ok? Que es el axón, que va a transmitir el impulso nervioso, y unas proyecciones receptoras, que son las dendritas que van a recibir la información, ¿ok? Uno recibe la información o el impulso, que son las dendritas, ¿verdad? Una vez que se recibe el impulso, que la neurona recibe el impulso por las dendritas, codifica el impulso en el núcleo y luego lo transmite por el axón, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la célula madre de la neurona? El neuroblasto, ¿ok? Eso es importantísimo, eso se pregunta, eso es pregunta de examen. Por su parte, el segundo orden que puede tomar la célula epitelial es la del glioblasto, ¿ok? El glioblasto va a formar 2 células. Puede transformarse en astroblasto o en oligodendroblasto. El astroblasto va a terminar formando el llamado astrocito, que se llama así porque tiene forma de estrella. ¿Ok? Ese astrocito puede ser astrocito fibroso y astrocito protoplasmático. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? Sí. Ajá. ¿Cómo?